Un gozo para nosotros poder estar nuevamente con ustedes después de haber compartido ayer esos dos mensajes y haber disfrutado también del tiempo de comunión. El poder estar con ustedes hace bien a nuestro corazón, siempre nos alegra compartir con hermanos en la fe, y cuando vamos a otros países y tenemos la oportunidad de compartir la palabra en otros lugares, nos enseña que la iglesia del Señor es una, que el cuerpo del Señor es uno y que el Señor tiene redimidos y pueblo en todos los lugares. Así que es un gozo estar aquí con parte de esos redimidos del Señor. Hoy tenemos nuevamente dos mensajes y yo quiero dar una indicación antes de exponerlos. Ayer el primer mensaje, si lo recuerdan, estuvimos como exponiendo de una manera quizá más panorámica y sin profundizar mucho, pero estuvimos exponiendo un pasaje de Corintios versículo a versículo para entender lo que Pablo quería mostrar sobre la inmoralidad. Y luego el segundo mensaje ya fue una clase más temática, no un texto el que exponíamos. Hoy haré lo mismo, pero al revés. Lo primero que voy a traer ahora es más una clase, más temático, unos puntos claros sobre un tema en particular que quiero dejar aquí. Y el segundo mensaje que tendremos luego, ahí sí que llegaremos a un pasaje y lo mismo que hicimos con Corintios, lo haremos allí para entender lo que el apóstol Pablo nos habla de un siervo del Señor. Así que en el primer mensaje de hoy es algo muy temático. Me gusta que se le haya llamado conferencia. Para mí hay una diferencia entre conferencia y predicación. La conferencia nos permite a veces no ser tan expositivos y más bien traer una enseñanza temática, y es lo que voy a hacer en ese primer mensaje. Y concretamente vamos a hablar del liderazgo de la iglesia. Y cuando hablamos de liderazgo en la iglesia me refiero a pastores directamente, a la función pastoral o al ministerio pastoral. Si me permiten, oramos un minutito otra vez al Señor. Padre, te damos gracias porque estar en tu presencia es un regalo, Señor, del que no somos dignos, pero el cual hemos recibido, Señor, por los méritos de Cristo. Poder orar y saber que nos escuchas, poder tener acceso libre al trono de la gracia, poder llamarte Padre, tener un espíritu que dentro de nosotros clama Abba Padre. Son regalos que nos has concedido por tu gracia en Cristo Jesús. Pero también nos has concedido tu palabra, tu revelación, la cual, Señor, es la que da forma a nuestras vidas y también es la que da forma a tu iglesia. Y hoy queremos, Señor, ver lo que tu palabra nos muestra sobre el liderazgo de tu iglesia, para que cada día, Señor, tú puedas ir levantando mejores pastores, más apegados a la palabra, más conformados a lo que tú has definido como un pastor, y que tú puedas darle a tu iglesia pastores, Señor, llamados por ti. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero empezar con 4 citas, 4 frases tres son del mismo libro que a mí me ayudó mucho. Es un libro que se titula De Pastores y Predicadores, pero la primera no. La primera es del presidente del seminario donde por la gracia de Dios estoy estudiando y cursando mis estudios. Es una frase de Albert Mohler y dice así: el mejor lugar para levantar pastores es la iglesia local. Estamos viviendo tiempos donde cada día aparecen más personas autoproclamadas. Personas que o bien se han enfadado con una iglesia o bien se han enfadado con una denominación, abren el garaje de su casa, ponen 4 sillas, dicen tengo un llamado de Dios y la gente lo sigue. Pero Dios nunca obra fuera de su iglesia. Porque todo lo que Dios concede, lo concede a su iglesia, para la edificación de su iglesia, y Dios no hace nada fuera de su iglesia. Cuando nosotros salimos del patrón de la iglesia del Señor, y sí, pastor, han habido casos, sí, Juan Bautista ha habido uno,
Y han habido casos, pero no creo que el que aparezca en el garaje de su casa sea Juan Bautista. El Señor ha definido cómo hacer las cosas de una manera ordenada. Y cuando las cosas se hacen ordenadas, le dan la gloria a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios caótico, lo vemos desde Génesis, lo vemos desde la creación. Dios no funciona con desorden y con caos. Dios funciona con orden y decencia. Y eso debe verse reflejado en cada cosa que pasa en una iglesia. Ayer una de las preguntas era sobre el salir de una congregación y yo dije, ok, se puede salir de una congregación, pero hay que salir bien. Porque si representamos a Dios, también tenemos que salir bien. Si salimos dando un portazo, hablando mal de la congregación, no hemos salido conforme a la voluntad de Dios. Salir puede ser que era lo correcto, la forma no. Y tenemos que ver que todo lo que hacemos le dé la gloria a Dios y represente ese Dios de orden. Y en ese orden, Dios ha determinado que las cosas pasen en el seno de su iglesia. Hay gente que no ha sido oveja y ya quiere ser pastor. Hay gente que, incluso yo lo he dicho, hay gente que tiene un llamado pero no espera los tiempos. Y entonces acaba haciendo las cosas a su tiempo. Y esas cosas acaban trayendo dolor y trayendo problemas y trayendo golpes sobre la propia iglesia. Porque en orden las cosas funcionan mucho mejor. Y el orden que Dios ha establecido para levantar líderes es su iglesia. Ahora, la segunda frase, y a partir de esta son del mismo libro de Pastores y Predicadores de Miguel Núñez, dice, en la página 157 del libro, dice lo siguiente: el ministerio pastoral no es algo que los humanos deciden, es la respuesta a un llamado que Dios ha hecho. A mí cuando las personas me dicen, ¿cuál es tu trabajo? Yo suelo decir, no tengo trabajo, yo tengo un llamado. Sí, percibimos un salario, dedicamos una jornada completa, pero no es un trabajo, porque un trabajo te cansas, lo dejas y buscas otro. El ministerio pastoral no funciona de esa manera. El ministerio pastoral es, no me gustó mi empresa, me busco otra. No me gustó mis compañeros de trabajo, me busco otro. No me pagan suficiente, me voy donde me pagan más. No, eso es un oficio. Un oficio tú no tienes que jurar lealtad para toda la vida. Un oficio si te sale una propuesta mejor, es totalmente lícito ir a buscar un mejor horario, un mejor salario. Aunque el jefe te diga, y llevas 20 años aquí, bueno, si me pagas lo mismo, me das el mismo horario, me quedo 20 más. Pero yo voy a buscar lo mejor para mí, mi familia, mi hogar. Pero yo no puedo hacer eso con la iglesia. Y ahí mostramos que no es un trabajo, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios porque a veces el salario no es el mejor, las condiciones no son las mejores, las estructuras no son las mejores, las situaciones no son las mejores, pero no lo dejas porque es un llamado. No es algo que deciden hacer los hombres, es algo que Dios pone en el corazón de aquellos a los que Dios ha llamado a ministrar a su pueblo como pastores. La siguiente frase de Miguel Núñez está en la página 341 y dice, es de vital importancia entender el llamado pastoral porque muchos se entusiasman con la idea de estar detrás de un púlpito exponiendo la palabra de Dios sin considerar que el pastorado es mucho más que la predicación. He conocido personas que se han confundido, que aman predicar, que aman la palabra, aman enseñar, aman estar hablando y que la gente les preste atención, aman instruir. Ok, predican, pero eso no es ser pastor. El pastor no duerme por la noche pensando en su iglesia, el pastor se agobia pensando en su iglesia, el pastor se despierta y ya piensa en su iglesia, el pastor come, habla con alguien y su iglesia aparece en la conversación. Y digo su iglesia refiriéndome a la iglesia de Cristo donde él sirve como pastor. Pero es algo que está en su corazón 24 horas todos los días de la semana. Está pendiente de la congregación, pendiente de los hermanos, preocupado por su vida, preocupado por sus ausencias, preocupado por su crecimiento espiritual. No, es mucho más que un púlpito. Y hay personas que aman predicar y creen que tienen un llamado al ministerio pastoral y luego hacen daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque no la pastorean, solo la enseñan. Y enseñar es una parte del ministerio, no es todo el ministerio.
El pastor Charles Spurgeon decía una frase muy peculiar, breve pero muy clara: el pastor debe oler a oveja. El pastor debe oler a pueblo. Y te das cuenta cuando un pastor pastorea una iglesia, porque la iglesia acaba cogiendo la forma de ese pastor. Pasan tanto tiempo con él, les enseñan tanto, pasan tanto tiempo cerca, los discipula tanto, que al final van amoldándose un poco. El pastor es frío, la iglesia es fría. El pastor es distante, la iglesia es distante. El pastor es cercano, la iglesia se empieza a volver cercana. El pastor es servicial, la iglesia se empieza a volver servicial. El pastor está en todo ayudando, la iglesia empieza a hacer eso. Y tú dices, ¿por qué? Eso no se enseñó en el púlpito, eso fue con tiempo juntos. Las ovejas al final siguen las actitudes de su pastor porque son llamados a imitarlos. Un pastor puede decirle a su iglesia, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y finalmente la cuarta frase del libro de Miguel Núñez, en la página 480, dice: el pastorado es la obediencia a la voz interna de Dios, confirmada por un llamado externo que se representa mediante la afirmación de la congregación de aquel que recibió ese llamado. El llamado, mira, hemos dicho todo y eso nos ha llevado a esa frase final. Hemos empezado diciendo que el ministerio pastoral no puede estar separado de la iglesia local. Hemos dicho que el ministerio pastoral no es una decisión de los hombres, es un llamado de Dios. Pero como es un llamado de Dios que tiene que ver con la iglesia local, ¿cómo sabemos que ese llamado de Dios es real? La iglesia lo va a ver, la iglesia lo va a decir, la iglesia lo va a percibir, la iglesia va a ver al pastor, va a seguir al pastor, va a escuchar al pastor, y cuando la iglesia tenga que nombrar a un pastor o aprobar a un pastor, lo tendrá muy claro. Antes de que son nombrados, ya los ven como pastores. La iglesia al final es la voz que públicamente testifica del llamado de Dios en una vida. Hoy queremos decirle a la iglesia, yo tengo un llamado, ¿os guste o no? No, os guste o no, porque si tú vienes aquí y dices, yo tengo un llamado y la gente no lo ve, te quedas solo con tu llamado. Y si no hay ovejas, no hay pastor. Hay pastores que dicen, me da igual que se vayan todos. Entonces, ¿qué pastoreas? ¿Columnas? ¿Paredes? No, si nadie te sigue, no eres pastor. Porque cuando eres pastor, las ovejas siguen su voz. Es una característica peculiar de los pastores y las ovejas. Otro pastor vendrá y dirá derecha y no irán. Otro pastor vendrá y dirá izquierda, no irán. Pero un pastor dirá vamos para allá y irán, porque es su pastor. Eso es lo que hacemos nosotros con Jesús. El mundo dice derecha y no vamos. Satanás dice izquierda, no vamos. Jesús dice para allá y vamos, porque Él es nuestro pastor. No el mundo, no es el enemigo, no la carne. Nosotros sabemos percibir quién es nuestro pastor en Cristo, pero también sabemos percibir quién es nuestro pastor en la iglesia local. Ahora, hablando de esas cosas generales, vamos a hablar puntos importantes sobre el ministerio pastoral. En primer lugar, el nombre. ¿De dónde viene ese nombre, de ese oficio, de ese llamado, de ese ministerio? La nomenclatura de pastor. Y ahí me gusta ir a un pasaje que es Primera de Pedro, capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Y dice así: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aparece la primera palabra, anciano. Y anciano en las Escrituras muchas veces es una palabra que se refiere a los pastores. La palabra anciano que aparece ahí viene de una palabra griega que es presbúteros. Presbúteros. Y esa palabra significa una cosa muy sencilla: maduro en canas. Nosotros relacionamos anciano con la edad, pero esa palabra muchas veces se apega al oficio pastoral. ¿En qué sentido? No puedes poner un crío a pastorear, no puedes poner un niño a pastorear. Se va a necesitar madurez, se va a necesitar sabiduría.
Y por eso aparece la palabra anciano, maduro en canas, sabio. Y a esos hombres, en el versículo 2, Pedro dice, pastoread el rebaño, pastorear el rebaño. La palabra pastor en las escrituras aquí aparece de una palabra griega que significa poimaino, es la palabra griega y significa velar, alimentar o cuidar a las ovejas. Y luego, si vamos a 1 de Timoteo, nos encontraremos otra palabra diferente. El que anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo viene de una palabra griega que significa episcopos, y esa palabra significa supervisar. Anciano significa una persona que guía sabiamente y es madura en canas. Obispo significa una persona que supervisa. Y pastor significa una persona que vela y alimenta. Las tres palabras en la Biblia se refieren al mismo oficio. Porque cuando nosotros leemos 1 de Timoteo 3, no pensamos en los requisitos de los obispos y buscamos en la Biblia otros requisitos de los pastores. No, entendemos que se refiere a los pastores. A veces la Biblia los llama ancianos, a veces la Biblia los llama obispos, a veces la Biblia los llama pastores, y lo que está haciendo con ese intercambio de nombres es enseñarnos su trabajo. Alimentar, ¿qué hace el pastor? Alimentar a las ovejas, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Velar por su bienestar espiritual, supervisar que se encuentren bien con el Señor y guiarlos en sabiduría. Ahí vemos el trabajo de un pastor. Por eso Pedro dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y ahí Pedro se está poniendo como un líder de la iglesia y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, alimentadlo, velando por él. Y luego dice algo interesante, no por obligación, sino voluntariamente. A mí me pone nervioso cuando hay personas que me dicen o me escriben, pastor, en mi iglesia me dieron un cargo y yo no quiero, pero el pastor insistió, no lo hagas. Nada para Dios se debe hacer a regañadientes. Nada para Dios se debe hacer. A mí hay gente que me ha dicho, yo no quería ser pastor, le huí al ministerio, le digo, entonces no tenías que ser pastor. Porque cuando vamos a 1 de Timoteo, lo primero que encontramos es el que anhela obispado, buena obra desea. Si no era tu anhelo, no era para ti. El pastorado es algo que como lo hagas forzado, lo dejarás. Porque va a tener un montón de desafíos en el camino. Va a tener un montón de dificultades, va a tener un montón de pruebas que a cualquier ser humano lo superan emocionalmente. Y vas a llegar a un punto de decir, esto no es para mí. Yo le digo a los hermanos de la congregación a veces, todo pastor pasa eso. Llega un momento que dice, ¿sabes qué? No me voy a ir al mundo, pero me voy a ir a otra iglesia a congregar y ser feliz. Voy a ir a los cultos con mi Biblia, me siento, escucho y me dedico a mi familia y a mi trabajo, pero no voy a tener toda esta carga. Todo pastor piensa eso, no en traicionar al Señor, no en irse al mundo. En algún momento piensa en simplemente congregar, pero su corazón no le deja. Su corazón no le deja y él se conoce y los suyos le conocen y sabe que cuando vaya a la otra iglesia solo a congregar va a estar diciendo, esa persona habría que atenderla y habría que hacer eso y habría que hacer eso y va a ser el mayor incordio para el pastor de aquella iglesia porque en el fondo va a querer pastorear y no puede meterse a hacer lo que le corresponde a otro. Entonces al final entiende cuál es su llamado y sigue ahí, con momentos duros y con momentos fáciles. Pero no es algo que dice, no por obligación, sino voluntariamente. Amamos el ministerio, amamos. No sabemos imaginar la vida sin hacer eso. Incluso tenemos que luchar a veces para guardar el corazón y no hacer de eso un ídolo. Porque si el Señor lo quita, tenemos que seguir teniendo gozo en el Señor. Pero nos cuesta imaginar la vida sin llevar a cabo la obra del Señor, sin llevar a cabo el velar por la congregación donde el Señor nos ha puesto. Y luego dice que no debe ser por la avaricia del dinero. Tristemente hoy muchos se meten en el ministerio pastoral buscando un salario directamente.
Yo veo pastores que a la que llevan 1 o 2 años ya empiezan a decirle a la iglesia, me tenéis que sustentar. La iglesia apenas llega a fin de mes, apenas puede pagar facturas. ¿Y tú le quieres poner la carga de tu salario? No, entra el ministerio sin pensar en el salario. Y si llega a crecer la iglesia y llegan a tener recursos y es viable, la iglesia lo hará con gusto. Cuando nosotros empezábamos la labor para el Señor, los primeros 7 años, era pastorear y trabajar, como muchas personas en España. En Europa un alquiler es muy caro. El alquiler de un local, más agua, más luz, más las facturas, más los impuestos, y a eso le voy a sumar un sueldo con una iglesia de 20, de 30, eso no es viable. A no ser que los lleve al límite y me den la mitad de su salario. No, entras por sincero deseo. Bueno, la iglesia también entenderá que tu tiempo es más limitado, que no tienes 8 horas al día para la iglesia. Cada uno tiene que entender ambas partes. Iglesia, yo voy a hacer lo que pueda dentro de mi tiempo. Pero cuando la iglesia creció, fue más viable, ahí empezamos a servir a tiempo completo. Y fue una bendición, pero nunca se exigió. Y no hay nada más hermoso que nazca del corazón de tu congregación el querer tenerte más tiempo para ellos. Cuando las cosas se hacen con orden, las cosas salen mucho mejor. El ministerio pastoral trata de eso. Ahora, nosotros debemos entender cosas que ya hemos dicho desde el principio. Número 1, es un llamado de Dios. Los hombres no levantan pastores. Hace poco un joven me escribió y me dijo, Manuel, quiero decirte algo, me he apuntado al seminario porque quiero ser pastor. Y le digo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya, pero estudiar es bueno, hay que formarse. Digo, sí, eso es buenísimo. Pero cuando te den el título, no te han dado el título de pastor, te han dado el título de la maestría, te han dado el título del doctorado, te han dado la diplomatura en estudios teológicos. Es un chico que ahora está descubriendo las doctrinas de la gracia y le digo, ¿quién te gusta más cuando lees libros? Me dijo, me encanta Spurgeon. Ah, genial, ¿no? Digo, dime dónde estudió. Porque si tú estudias la historia de Spurgeon, fue autodidacta. Sí, no paraba de leer, porque un pastor tiene que aprender, tiene que escudriñar, tiene que estudiar para poder alimentar. Pero muchos pastores no tienen ni recursos ni tiempo para ir a un seminario y tienen el llamado. Y hay mucha gente que puede ir al seminario y no tiene un llamado. Los seminarios capacitan, los seminarios dan información, los seminarios dan conceptos, los seminarios alimentan teológicamente, pero el ministerio es un llamado de Dios. Sí, el pastor debe estudiar, pero debe entender que el llamado viene de Dios, no de los hombres. Jeremías 3:15 dice, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Mira qué promesa hermosa hace el Señor a su pueblo. Os daré pastores. Un Dios bueno y perfecto, que es el buen pastor, dice, os voy a dar pastores. Y dice, os voy a dar pastores según mi corazón. No al gusto de los hombres, no al gusto de las iglesias, a mi gusto. Os voy a dar pastores según mi corazón. Y es interesante que es una expresión muy parecida a cuando define a David. David era conocido como el hombre conforme el corazón de Dios, pero David en una ocasión pecó gravemente. No dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios y lo demostró con un profundo arrepentimiento. Eso también nos enseña que los pastores que Dios da no son perfectos. No se pueden idealizar. Hoy el pastor dijo algo fuera de lugar, ya no vale para... No, a ver, se equivocó. Es humano. Sí, no puede tener un carácter manchado. Tiene que ser irreprensible, como veremos. Pero no son perfectos. No son perfectos. Pero Dios es quien los llama. Yo os daré pastores según mi corazón. ¿Y qué harán? Os apacentarán. Os apacentarán con conocimiento y con inteligencia. No hay nada más triste que llegar a una iglesia y ver cómo de desnutridos salen algunos. Es triste saber que hay personas que cada domingo van a un lugar donde no van a ser alimentados con la palabra. Porque la gente que está allí no es apta para instruir al pueblo de Dios. Y gente tiene que vivir de vídeos de internet porque lo que recibe en su iglesia es insuficiente.
A mí hay personas que me dicen, pastor, yo no sé si me hace gracia que los de la iglesia vayan a ver tanta prédica en internet. Digo, si una iglesia está saciada, no va a haber ninguna necesidad de buscar otra cosa. Y si lo hacen, no tienes que tener ningún problema, porque si tú instruyes en la verdad, no debes tener miedo de lo que escuchen, porque ellos serán capaces de distinguir la verdad y la mentira. Y cuando tú los instruyas bien y hagas bien tu trabajo y seas apto para esa instrucción, la iglesia estará tan llena que no tendrá la necesidad urgente de ver 20 prédicas más, porque está saciado en su congregación. Dios dice que los apacentarían, pero los apacentarían con conocimiento y con inteligencia. Y una de las cosas que hemos visto en las frases del principio es que nunca puede ser fuera de la iglesia. Nada, ningún ministerio ni cargo se da fuera del ámbito de la iglesia de Cristo. En Hechos 6, versículo 6, mira lo que leemos. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. ¿Por casualidad saben qué se nombró ese día ahí? No dice la palabra, pero muchos consideran que son los primeros diáconos. Las viudas de los helenistas, en aquel tiempo la iglesia empezaba a juntar varias nacionalidades y siempre ha habido roces, y más al principio. Eso es bonito porque nos muestra que donde hay gente hay roces, pero ¿qué hace un líder? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron, no, se acabó la iglesia. No, lo resolvieron. ¿Por qué? Porque en la iglesia van a haber roces, pero los pastores deben resolverlo. ¿Y el roce cuál fue? Pues habían dos grupos de viudas, las que venían de un contexto judío y las que venían de un contexto griego. Y algunos decían, las que vienen del contexto griego no están recibiendo la misma ayuda que reciben las otras. Y se empezaron a quejar, aquí hay favoritismos, seguro que prefieren a las judías, esta gente no quiere a los gentiles que se están convirtiendo, no sé, 1000 cosas pueden decir. Pero los apóstoles no salieron como pollo sin cabeza detrás de ese problema, dijeron, no conviene que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender las mesas. Nombrad, buscad de entre vosotros 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que puedan hacer eso. ¡Qué hermoso! ¿Qué iban a hacer esos hombres? ¿Qué iban a hacer? Es repartir alimentos. Porque lo que pasaba en aquel entonces no es como ahora. Las viudas no quedaban con una pensión de viudedad. En aquel entonces, viuda no tiene cabeza de hogar, no tiene proveedor. Y muchas viudas acababan en la indigencia. Desde el principio Dios ha dicho, cuidad a la viuda, cuidad al huérfano, la gente que no tiene a alguien que provea. Dios siempre ha pedido a su pueblo que tenga caridad con esas personas. A la iglesia también se lo pide, cuidad a las viudas. Entonces, en ese cuidado, pues igual no les llegaba suficiente recurso. Pero para repartir recursos, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hay gente que dice, bueno, para eso que van a hacer no es necesario pedir tanto. Iban a repartir alimentos y Dios dijo que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio. Dios no quiere que se les sirva de cualquier manera, aunque sea para barrer el suelo, porque barres para la gloria de Dios, no para los hombres, y tienes que hacerlo de una manera adecuada. Pero la pregunta es, ¿quién eligió a los diáconos? ¿Quién eligió a los diáconos? Nuestro texto dice, buscad entre vosotros 7 hombres que cumplan estos requisitos. ¿Quién los buscó? La iglesia. ¿Quién dio el visto bueno final? Los apóstoles. A los apóstoles les pareció bien, pusieron sus manos y a trabajar. Pero ¿quién va a conocer quién cumple los requisitos? La iglesia. ¿A quién iban a servir los diáconos? A la iglesia. Si tú pones a alguien que la iglesia no considera, la iglesia no va a aceptar su servicio. Como si yo me encariño de alguien en la iglesia porque me hace la pelota, este es pastor ahora. No queremos ese pastor. Os guste o no es lo que hay. No. ¿A quién va a pastorear? A nosotros. Tenemos que ver un pastor. Eso es lo que pasó aquí. ¿A quién va a servir? Al pueblo. ¿Cómo tienen que ser así? Nosotros nos conocemos. Ahora te decimos qué hombres son así. Estos. Y los apóstoles dijeron, es cierto, pero todo pasa en el seno de la iglesia. Nada fuera. No, vamos a buscar diáconos a la calle. No, aquí, entre nosotros. ¿Quién cumple los requisitos?
La iglesia. Todo es en la iglesia. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, los apóstoles estaban haciendo algo en concreto. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo. ¿Qué hicieron los apóstoles sobre los diáconos de Hechos 6? ¿Impusieron? ¿Qué significa ese gesto entonces? Dar el visto bueno. Cuando los apóstoles ponían las manos, oraban y los encomendaban a la obra, los apóstoles que ya estaban liderando la iglesia, estaban diciendo: como líderes actuales de la iglesia, autorizamos lo que van a hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo en una ocasión: no impongas las manos con ligereza. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque si le pones las manos a un lobo, eres cómplice. Porque le estás diciendo a las personas que lo sigan, que lo escuchen, que lo aprueben. Y las personas tienen confianza en ti, tienen confianza en tu ministerio. Entonces piensan: si él, que es un pastor, nombra a otro, es un pastor, confiaremos en su criterio. Y si lo hace sin cautela, puedes llevar a la gente a seguir a alguien muy peligroso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no lo hagas con ligereza, guárdate, cuídate. Porque imponer las manos era como una manera de decir: ahora delegamos autoridad sobre esas personas. Ahora sirven con una autoridad delegada. Pero Bernabé y Saulo, ¿quién es Saulo? Pablo. Pablo no conoció a Cristo y se fue a servir como quiso. Pablo no conoció a Cristo, dejó a los apóstoles allí, dijo: no, yo tengo mi propio llamado, yo hago mi propia obra. Pablo sale a su viaje misionero con Bernabé después de que los apóstoles le impusieran las manos, oraran por él y lo encomendaran. Pablo respetó el orden. Pablo no se puso a hacer las cosas porque tenía un llamado. Hasta que los apóstoles no confirmaron públicamente ese llamado, no empezó a hacer nada. Porque había que respetar a la iglesia del Señor. Hay un texto muy interesante que mucha gente ha malinterpretado. Un texto que dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese texto, en el contexto, está hablando de disciplina. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, ves con 2 o 3 más. Si no os hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso, tenlo por gentil y publicano. Y ahí dice el Señor Jesús: porque lo que atéis en la tierra se atará en el cielo, y lo que desatéis en la tierra se desatará en el cielo. ¿Qué quiere decir ese texto? Ese texto no significa yo ato al diablo, yo desato el demonio, yo... Ese texto está diciendo: la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Para yo entrar a un país, yo necesito que mi embajada me ponga el sello de nacionalidad y que mi embajada me reconozca como ciudadano. Imagínate que yo estoy aquí y me pasa un problema y yo corro a mi embajada española para que me ayuden y mi embajada dice: tú no eres nuestro. Yo me veo perdido, porque si la embajada no me reconoce como ciudadano español, yo ando por estas calles sin ayuda. Pero si mi embajada dice: este es nuestro, entonces yo empiezo a tener los privilegios de un español en la embajada. La embajada de Cristo aquí es la iglesia. Y la iglesia es la que va a mirar a la gente y decir: ¿este es nuestro o no? Hay gente que dice: solo Dios juzga. Pero ese texto dice: si no hace caso a la iglesia, fuera, tenlo por gentil y publicano. Porque según el fruto, mi iglesia ya sabe cómo anda un ciudadano del reino de los cielos. Y si no anda así, mi iglesia dirá: ese no es nuestro. ¿Sabes por qué hay mucha gente diciendo que hay mucho hipócrita en la iglesia? Porque la iglesia esos textos no los vive. Y tiene gente que dice ser ciudadano, pero no lo es. Nada pasa fuera del ámbito de la iglesia.
Todo es en torno a la iglesia. ¿Por qué en pandemia no celebrábamos la Cena del Señor? Porque la Cena del Señor no es una celebración mía con Cristo. Es una celebración del pueblo de Dios. Por eso Pablo siempre, cuando estéis reunidos, haced esto. Cuando estéis reunidos, haced esto. Yo no puedo tomar la Cena del Señor solo. No es mi historia con Cristo, es la historia del pueblo redimido de Dios. Y yo veía gente, cada uno tomando la cena con una webcam en casa, se cortaban su pan, su vasito, y digo, ¿qué historia es esta? No, la iglesia del Señor, debemos entender lo valioso que es. Miren, antes de seguir, les recomiendo un libro de Mark Dever que se llama La Iglesia, el Evangelio Visible. Ese libro es maravilloso. Más cosas sobre los pastores. Algo que dice la Escritura también es que es mejor que sean más de uno. Una pluralidad de pastores es lo más saludable para una iglesia local. Tanto es así que cuando la Biblia menciona a los ancianos y a los pastores, casi siempre lo hace en plural. En Hechos 14:23, voy a citar 3 textos, dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia local designaron ancianos en plural. Dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 20:17 pone, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos plural de la iglesia. Y en Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo obispos, plural, y diáconos, plural. Siempre aparece en plural. Y otra cosa, el texto de Filipenses 1:1 es muy claro en una cosa. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ahí te pone quién escribe. Ahora pone el destinatario de su carta. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son todos los santos que están en Filipos? Los santos son los creyentes. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia evangélica, una de las cosas que más escuchaba, yo preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre evangélicos y católicos? Casi siempre lo primero que me decían es, no creemos en santos. Ahí empiezo a estudiar la Biblia y digo, pero si yo soy un santo. Digo, yo creo que no lo hemos entendido bien. Yo no adoro santos, yo no venero santos, pero según la Escritura, soy un santo. No soy perfecto, no hago milagros, pero soy un santo, porque como vimos ayer, santo es separado. Yo he sido separado para el Señor. Dios me ha sacado de las tinieblas y me ha llevado a la luz. Dios se expresa de la iglesia como santos de Cristo. Cuando vemos el antiguo pacto y Dios habla con su pueblo, también dice, mi pueblo es santo, separado para mí. Hermanos, somos los santos del Señor. Y aquí Pablo dice a quién saludan. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y termina la frase, atentos, incluyendo ¿a quién? ¿Qué pone? A los obispos y a los diáconos. Santos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. En 1 de Timoteo 3 salen los requisitos de un pastor. Pero justo después salen los requisitos de otra persona. ¿De quién? De los diáconos. ¿Sabes qué me enseña esto? Que los 2 oficios que hay en la iglesia son esos. Pastores y diáconos. No hay más oficios. Ahora, hay gente que dice, ¿y si Dios me ha levantado como maestro? Ok, yo sé los requisitos de un pastor en la Biblia. Yo sé los requisitos de un diácono en la Biblia. Ahora hay gente que me dice, yo soy maestro. Y digo, ¿cuáles son los requisitos de un maestro? Bíblicamente. No están. Yo soy misionero. ¿Cuáles son los requisitos de un misionero bíblicamente? No están. Yo soy evangelista. ¿Cuáles son los requisitos de un evangelista bíblicamente? No están. Ahora, tú eres maestro. ¿Qué significa? Enseñas la palabra. ¿Cuál es la tarea principal de un pastor? ¿Quién es el que enseña en la iglesia? Principalmente los pastores. ¿Alguien más puede enseñar? Claro que sí, pero no significa que tenga un llamado. Es simplemente un hermano dotado, capacitado, que puede enseñar en la iglesia. Pero ¿cuál es el trabajo principal de un pastor?
Tanto es así que cuando habla de los requisitos de un pastor, solo hay una habilidad que pide el Señor: apto para enseñar, porque el pastor es el principal maestro de la congregación. Pero evangelista, ok. Has leído las cartas de Pablo a Timoteo, se les llaman cartas pastorales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cartas destinadas a un pastor que le enseña cómo guiar al pueblo. Y en una de esas ocasiones, Pablo mira a Timoteo, y yo no sé si has leído esta frase, pero Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. O sea, Timoteo, tienes que ser apto para enseñar, vas a ser el maestro de la iglesia, tienes que ser apto para hacer obra de evangelista. El pastor es el que cumple esas funciones. Pero a mí Dios me ha llamado como evangelista. ¿Qué es eso? Me ha llamado a predicar el evangelio. Entonces todos somos llamados a eso. Todos somos llamados a compartir el evangelio. Que no lo estemos haciendo no significa que no tengamos un llamado. Es una responsabilidad de todos los creyentes. Y si a mí Dios me llama de misionero, ok, ¿qué características debe tener? Para mí, las de un pastor. Si yo mando a un joven a India de misionero y la gente cree el mensaje, ¿quién los va a guiar? ¿Quién los va a alimentar? ¿Quién los va a bautizar? ¿Quién los va a educar? ¿Quién los va a pastorear? El misionero. El misionero tiene que ser pastor. Hay gente que lo que son creyentes que van a ayudar obras misioneras, pero el misionero suele ser un plantador y un plantador suele ser un pastor. Los misioneros deben tener las cualificaciones de un pastor. No van solo a predicar, porque si creen, ¿ahora dónde los llevo? ¿Quién les enseña? ¿Quién los discipula? ¿Quién los bautiza? ¿Quién los instruye? ¿Con quién comparten la cena del Señor? El misionero va a hacer todo lo que hace un pastor. Por eso la mayoría de iglesias en Latinoamérica te dirán: vino un misionero americano y vino un misionero. Pero esos misioneros plantaron iglesias porque tenían un carácter llamado pastoral. Ahora, ¿cómo se sustentan los pastores? En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Esa expresión doble honor en el griego es interesante, porque en el griego es doble salario. Y no, hermanos, no soy un predicador de la prosperidad, ya me conocen, pero es lo que pone. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, y esto es curioso, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. El obrero es digno de su salario. La expresión "no pondrás bozal al buey cuando trilla", ¿qué es? Cuando el buey iba trabajando, de lo que caía, el buey iba comiendo. Iba trabajando, pero también aprovechaba y comía de su trabajo. Por eso dice: no le pongas bozal, no tengas al pobre buey trabajando y pasando hambre cuando él puede comer un poco del fruto. Y usa esa expresión para referirse a los pastores que gobiernan bien, que se dedican a la enseñanza, a la predicación, y dices: no le pongas bozal, que coman del fruto. Por eso Pablo dice: el obrero es digno de su salario. Los pastores usualmente son sustentados por sus propias congregaciones, pero debemos entender que eso no siempre es posible. Y Pablo nos da un ejemplo, que en ocasiones, para lo que hizo falta, estas manos me han servido. Cada historia es diferente, pero la iglesia debe responsabilizarse del cuidado de sus pastores. Cuando llegamos a este punto, siempre nacen algunas preguntas. ¿Y cuánto debe cobrar un pastor? En ningún lado, porque nosotros, por ejemplo, cuando en España hay unas páginas nacionales del gobierno que dicen el salario medio de cada profesión, medio de un doctor, medio de un maestro, medio de un... Pero no sale pastor. Cuando tú vas a ese boletín y dices: ¿y un pastor? No sale. Sale lo que más o menos cobra un fontanero, un electricista, un jardinero, pero no sale pastor. ¿Cuánto debe cobrar un pastor? A mí me gustó una cosa que dijo John Piper en una ocasión que le hicieron esa pregunta. Un hombre que estuvo mucho tiempo dedicado a la obra dijo: miren, un pastor debería estar alrededor del salario medio de su congregación. Porque no es justo que la congregación pueda ir a vacaciones y el pastor viva de migajas y apenas llegue a fin de mes y tenga que ver sufrir su casa y agobiarse
por si sus hijos pueden comer o vestirse. Pero tampoco es agradable ver una iglesia que apenas puede ir a un McDonald's y el pastor está yendo a los buffets de lujo de la ciudad. Ponte al nivel de tu iglesia. Come donde puede comer tu iglesia. Conduce lo que puede conducir tu iglesia. Vacaciona donde puede ir tu iglesia. Y para mí eso es una manera muy sabia de entender cuánto debería percibir mi pastor. Si nuestras casas perciben tanto, la casa de nuestro pastor debería percibir más o menos lo mismo para caminar todos de una misma manera. No queremos a un pastor mendigando y no queremos a un pastor que se ha ido a las esferas de la riqueza. A no ser, hay pastores que sí, por herencias familiares y cosas que han tenido negocios, han prosperado. Pero cuando la iglesia va a decidir eso, tienen que ser sabios a la hora de escogerlo. Ahora, cuando hablamos de pastores, también debemos entender cómo deben ser. Y Dios dijo en Jeremías: yo os daré pastores que os pastorearán con conocimiento e inteligencia. Os daré pastores conforme a mi corazón. Y ese Dios que da pastores también ha dicho cómo deben ser. En 1 Timoteo 3, 1 al 7 leemos: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. No me voy a detener en todos los puntos. En internet, en la Iglesia Caminando por Fe, tenemos dos mensajes sobre esto explicado más detallado, pero solo leamos las características. Un obispo debe ser, pues, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo le digo yo a un hermano que tiene que venir al culto si no puedo traer al culto ni a mi hijo? Esto no tiene lógica. ¿Cómo le tengo que decir, hermano, no puedes faltar? ¿Tus hijos dónde están? Viven bajo tu casa, tu gobierno, tu autoridad, como la hermana que me preguntaba ayer. El pastor, ¿cómo hago con mis hijos? Y digo, ¿tu hijo paga alquiler? ¿Paga las facturas? ¿Es independiente? Pues tráelo. Si quieres ser independiente para decidir si va a seguir al Señor, que lo siga en otra casa. Pero tú y tu casa serviréis al Señor. Y si alguien en tu casa no quiere hacerlo y es mayor, obviamente ya puede tomar la puerta. Porque hoy los padres tienen hijos que ya tienen edad de adulto, edad para pagarse las cosas, edad para vivir su propia vida, pero quieren seguir bajo el sustento de papá, pero siendo dueños de su existencia. No. Toda la vida ha habido una norma que todo el mundo entendió. Mi casa, mis reglas. Y todos los padres nos decían esto: mientras vivas bajo mi techo, harás lo que nosotros hacemos. Si nosotros a la casa se duerme a las 10 estás aquí. Tengo 28 años. A las 10 yo cierro y no hay otra manera de entrar a otra hora. ¿Quieres llegar a las 12? ¿Quieres llegar a las 2? ¿Quieres salir de fiesta porque tienes 30 años? Págate tu alquiler, págate eso y yo ya he cumplido con Dios porque ya estás fuera de mi control. Pero mientras estás bajo mi techo, mi autoridad, yo rindo cuentas a Dios, tú cumples mis normas. Los dueños, la autoridad de los padres se está perdiendo completamente. Y el Señor le da mucho valor. Mira lo que dice: si no son capaces de gobernar su propia casa, ¿cómo van a querer que obedezcan otros su autoridad? ¿Cómo vas a llegar a la iglesia y decir: iglesia, la Biblia dice, obedece a tu pastor? Te van a decir que, y también dice, hijo, honra a tu padre. No nos pidas lo que no exiges en otro lado más cercano. Esas son cosas que están en la Escritura. El pastor debe ser irreprensible, debe tener un carácter sobrio, debe ser marido de una sola mujer, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Mira qué interesante. Todo lo que nos ha dicho Pablo es carácter. Solo hay una habilidad. El pastor no tiene, mira qué interesante, no tiene que ser carismático, enrollado, divertido.
No, tiene que ser lo que Dios pide. Y todo lo que hay aquí de requisitos tiene que ver con moral, con carácter, no con habilidades. Solo hay una habilidad. No tiene que ser tesorero, no tiene que ser el que pone las canciones, no tiene que ser, tiene que ser apto para enseñar. Pastor, este hombre me encanta como es, pero no veo aptitud para enseñar. No puede ser pastor, es su función principal. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que sea un gran hermano, un hombre sabio que ayude a otros hermanos, pero no tiene por qué ser pastor. Porque yo te digo una cosa, los requisitos que Pablo pide no son solo para los pastores. Eso lo debería tener todo hombre de Dios. Imagínate que yo digo, ¿cómo debe ser un pastor? Irreprensible, marido de una sola mujer. Si no eres pastor, no, puedes tener 4 mujeres. ¿Y qué más? No dado a la bebida. Si no eres pastor, no, te puedes tomar 4 tequilas por la tarde. Y no pendenciero. Si no eres pastor, no, puedes ser peleón. No, ese es el carácter de cualquier hombre de Dios. Todo hombre de Dios debería cumplir los requisitos para ser pastor a nivel moral. No se exige que tenga la habilidad de enseñar. Y es curioso porque si siguiéramos leyendo lo de los diáconos, es lo mismo prácticamente. Solo que los diáconos no pide que sean aptos para enseñar. No lo pide. Y ese hermano diácono, porque yo he ido a iglesias que los diáconos parecen los sustitutos de los pastores. El pastor no está, pero está el diácono. ¿Y? No, que hace sus funciones. Eso no va así. Un diácono puede ser alguien que se dedica a la logística. Una iglesia tiene que reparar baños, reparar cosas, y puede haber un diácono que se encarga de la logística. Tiene que tener el testimonio, la conducta, la moral, pero no tiene que ser apto para enseñar. Hay diáconos que se dedican a la tesorería, excelentes contables, buenos con los números, responsables, diligentes, de buen testimonio, pero no sirven para predicar la palabra. Pero es que Dios no lo pide de los pastores. La palabra diaconía, la palabra diácono es siervo, no es maestro, no es líder, es siervo. Y lo más bonito, hermanos, es que diácono es una de las cosas que la Biblia llamó al Señor Jesús. La Biblia lo llama Señor, lo llama pastor, pero también lo llama diácono. Hay textos bíblicos que se refieren a Jesús como siervo, porque Él es el ejemplo de lo que es el verdadero liderazgo. El que quiera ser el más grande de vosotros, que sea el más siervo de todos. Así que ese es el carácter que deben tener los pastores y por lo tanto deben ser personas imitables. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Timoteo era pastor y era joven. Pero no importa que fuera joven, tenía que ser imitable. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Oye, si Pablo le dice eso, es muy posible que gente fuera a Timoteo y dijera, este es nuestro pastor ahora, yo podría ser su padre. Porque hay gente que ve un pastor joven, tiene canas, 50, 60 años y te dice, yo podría ser tu padre, pero no lo eres, pero yo sí soy tu pastor. ¿Ahora ya te has ubicado? Pero yo no puedo imponerlo a la fuerza. ¿Cómo consigo que me vea como un pastor? Pablo no le dice a Timoteo, exígeles obediencia, exígeles que se sometan. Pablo les dice, sé un ejemplo. Sé un ejemplo de palabra, de conducta, de fe, de pureza, y cuando te vean, se les olvidará tu edad, porque verán al pastor. Quien exige autoridad no la tiene. Quien la tiene no la pide. El pastor que tiene que estar diciéndole a la iglesia, tenéis que obedecerme, lo dice la Biblia, no tiene, posiblemente no tenga ni un llamado. Porque cuando tú ejerces tu llamado conforme a la voluntad de Dios, la iglesia te sigue sin que lo exijas, porque ven a su pastor. Y sabe que lo que su pastor pide es conforme a la palabra y van a ir juntos a hacer esa obra. Cuando un padre le tiene que exigir obediencia a un hijo, perdió la autoridad. Cuando un padre es autoridad, no la exige, el hijo lo va a obedecer.
Todo lo que exigimos ya no lo tenemos, es porque lo estamos pidiendo. Lo que tengo no lo tengo que exigir, lo tengo que demostrar. Si yo soy el pastor, no lo tengo que publicar, lo tengo que mostrar con mi actitud, con mi servicio, con mi comportamiento, siendo un ejemplo. Por eso Pablo le podía decir a los corintios, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y lo mismo quería que pudiera hacer Timoteo. Y es curioso porque Timoteo era joven. Hoy hay gente que piensa que los jóvenes es un tiempo para entretenerse. Cuando Clisia y yo empezamos a servir al Señor, no teníamos 40 años. Éramos jóvenes. Y vimos gente que nos miraba como, puedo ser tu madre, puedo ser tu padre. Uy, 2 niños ahí delante, sirviendo al Señor. Y seguimos, a pesar de los comentarios. Y la gente que decía, podía ser su padre, ahora se acerca y a lo mejor te mira y dice, pastor, una cosa, no hay que exigir, hay que ser fiel al Señor. Y el Señor mostrará a cada quien quién es el que Dios ha puesto ahí. No había que exigir nada, solo había que servir. Pero ¿sabes lo más hermoso? Poder haberlo hecho jóvenes. Caminando por fe, este octubre cumplió 12 años. Yo tengo ahora 35 años. Significa que caminando por fe se plantó en nuestra casa cuando yo tenía 23 años. Iba para 24 años. Habéis desperdiciado vuestra juventud. Habéis desperdiciado los mejores años de vuestra vida. Para algunos tendríamos que estar en el culto de jóvenes a lo mejor. No hay nada más hermoso que hayamos hecho con nuestra juventud que dársela al Señor. Poder llegar a los 60 y decir, llevo más de 40 sirviendo al Señor. Llevamos más de 50 sirviendo al Señor. Es lo mejor. La juventud no es un tiempo para hacer el tonto. ¿Sabes? Yo ayer compartí 2 mensajes, hoy 2 mensajes, mañana un mensaje. Eso a un señor de 70 le va a costar más. Hemos ido a conferencias que realmente casi te han exprimido. Mensajes en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, 4 en un día. Y la gente, uy, ¿cómo podéis? Somos jóvenes. Antes, ¿qué hacías? Ibas a trabajar, al gimnasio, salías a correr, a la montaña. Hoy lo haces para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque dentro de 10, 15 años ya solo podré dar un mensaje, 2 al día. Tendré que tener un día de medio descanso. La juventud no es tiempo para perderse, es tiempo para servir al Señor con más intensidad, con más fuerza, con más entrega, porque llegarán los años donde los huesos dolerán, donde me levantaré por la mañana así, y voy ahora al culto. Pero ahora no, ahora lo disfrutamos porque tenemos el aliento de la juventud. Tienes que instruir a tu hijo para que desee servir al Señor. No para que cuando crezca, ¿qué cuando crezca? Si esperas que tu hijo lo haga cuando crezca, le va a pasar como a muchos de los que yo conozco, y no sé aquí, que tienen ya 50 y todavía no hacen nada. Tu hijo va por el mismo camino. ¿Qué fruto te va a pedir Dios y qué le vas a presentar? ¿Qué has hecho para el Señor? Es que no me dan un cargo. No se necesitan cargos para servir al Señor. Si eres madre, ya tienes un ministerio. Si eres padre, ya tienes un ministerio. Si eres esposo, esposa, ya tienes un ministerio. En tu trabajo sirve al Señor. Con tus vecinos sirve al Señor. La gente no quiere servir, la gente quiere ser vista. Son cosas diferentes. Los mejores siervos de Dios que conozco están en el anonimato. A mí me pueden haber conocido en YouTube, pero hay gente que sirve mucho más y mejor al Señor que no tiene YouTube. Yo soy joven, yo soy de la generación de redes, yo he puesto mi cara ahí. Y el Señor, por su gracia, lo ha llevado a muchos sitios. Él así lo ha querido y gloria a Dios. Pero hay gente que tiene 50 años que no tiene ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp y viven dedicados al pueblo del Señor. Y yo doy gloria a Dios por esos hombres. No quieras que tus pastores sean famosos youtubers. Cada quien que haga lo suyo. Y hay gente que sirve en el anonimato, pero recuerda que el anonimato es de los hombres, no de Dios.
Cuando lleguen ante Dios dirá, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nadie te vio, pero lo hacías para mí y yo sí te veía. Por eso la Biblia dice, nada de lo que hagas para el Señor es en vano, porque todo Él lo ve. Todo Él lo ve. Ahora voy a concluir los últimos 12 minutos con las funciones pastorales. Las funciones pastorales. Primero, la habilidad más requerida. En 1 Timoteo 3:2 habíamos visto entre los requisitos que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Esa es la habilidad principal de los pastores. Los apóstoles de Cristo ya no están entre nosotros, pero ellos eran el fundamento principal de la iglesia. Ahora hay pastores al frente de las congregaciones y cuando los apóstoles vieron el problema que había con las viudas, dijeron, no conviene que nosotros dejemos la palabra y la oración, porque la palabra es el fundamento de la iglesia. No hay nada peor que un pastor que está entretenido con multitud de actividades y no pasa tiempo con la palabra del Señor. Porque va a ser muy amigo de los suyos, muy colega de los hermanos, va a estar en todos los lados, pero cuando llegue a la hora de hablar no va a tener muchos argumentos sólidos y conocimiento profundo de las Escrituras. Porque muchas congregaciones han entendido algo mal. Yo he visto gente evangélica que cuando alguien está enfermo, la primera frase, ¿y el pastor ha ido? Y el pastor, sí, el pastor debe preocuparse por las ovejas, pero los hermanos también. Si el pastor tiene que estar en cada hospital, en cada casa, ¿cuándo estará con Dios? Y si el pastor no está con Dios, ¿qué comerá la iglesia? Los hermanos no tienen la responsabilidad de enseñar a la iglesia, pero tienen la responsabilidad de llevar las cargas unos de otros, reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Y hay iglesias que ponen todo eso sobre el pastor, que obviamente el pastor vela por la congregación, pero los hermanos deben velar unos por otros también. Pero mucha gente no lo ve así. La función principal de un pastor es la enseñanza de la palabra. Número 2, la función secundaria también es velar, orando por los que están afligidos, cuidar de los que sufren y orar por ellos. En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos? Una vez alguien me dijo, yo estuve enfermo y el pastor no llamó. ¿Lo llamaste tú? No. ¿Qué hiciste? Yo esperaba que notara mi ausencia. Y le pasé Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo que llame a los ancianos y que oren por él? Digo, mira, lo siento mucho, pero tu pastor tiene mucha gente que atender. Era tan fácil como decir, pastor, no estoy yendo porque estoy muriéndome en casa, estoy súper enfermo, estoy súper abatido, podría venir, con gusto, hermano, pero no le has avisado, no le has dicho que lo necesitas y reclamas de que no fue. Reclama cuando lo llames y te cuelgue y diga, yo paso de ti. Ahí sí, vamos a ver, pero si ni siquiera le has dicho que necesitas su ayuda. Yo he ido a gente que noto que está mal y digo, hermano, ¿necesitas algo? No, estoy bien, pastor. Digo, yo ya no me meto donde no me invitan, porque estoy cansado de ver gente que no está bien y finge estar bien. Entonces no me meto donde no quieren, porque si te metes donde no te llaman, no reciben lo que les vas a dar. Si aconsejas a quien no te pide consejo, no aplicará ese consejo. Entonces yo prefiero esperar, pastor, ¿me puede dar un consejo? Con gusto. Pastor, ¿puede venir? Con gusto. Pastor, ¿podemos tener una visita? Con gusto, porque cuando la necesitan y la piden, la van a recibir. Pero cuando yo me pongo a meterme en la vida de gente que no está bien, hermano, debes, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, y siguen igual. Y siguen igual. Santiago dice que cuando uno esté enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Una de las cosas que los pastores deben hacer es velar y orar por los hermanos que están pasando por momentos de aflicción, enfermedad, y cuidar en ese sentido su vida también en los momentos más dolorosos y tristes. En tercer lugar, los pastores deben velar por la grey, velar por el pueblo.
En Hechos capítulo 20 y el versículo 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El Espíritu Santo os ha puesto ahí. Mira qué hermoso. El Espíritu Santo os ha puesto ahí. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Somos llamados a velar por la grey donde el Señor nos ha puesto. ¿Sabes que me entristece la cantidad de correos electrónicos que llegan al buzón de la iglesia Caminando por Fe buscando consejo pastoral? Me pone muy triste, porque no podemos llegar a ellos. No podemos hacer trabajo a distancia. No se puede pastorear en línea. No se puede pastorear telemáticamente. Para pastorear necesitas conocer a la persona. Imagínate una señora que dice: pastor, le mando este correo para contarle un problema matrimonial. Ok, no puedo darle un consejo. ¿Por qué? Porque usted me está contando su versión. Yo necesito sentar a su marido, a ver si cuadran las versiones. Quiero sentarlos a los dos juntos. Por si alguno miente, el otro me lo va a decir. Y después de conocerlos, porque usted se está victimizando, siempre en el correo el que tiene el problema es la víctima. Y a lo mejor si yo la conociera diría: señora, usted no es tan fácil de llevar, yo entiendo un poco a su marido. Pero en el correo todos parecen víctimas. Entonces digo, yo no puedo tratar asuntos personales de gente que no conozco. Porque a lo mejor te doy un consejo, llega el marido: ¿cómo le has dicho eso? Si esa mujer me vive pegando. Y yo, a mí ella no me lo dijo. Pero si no conocemos... Pero hay cantidad de personas que nadie está velando por ellas. Nadie está velando. Y ahí hay dos problemas. Uno, tristemente hay muchos pastores que no velan por las congregaciones. Y dos, tristemente hay muchas personas que, como van de iglesia en iglesia, no tienen pastor. Y quieren seguir así y que alguien los pastoree por internet. Una vez un señor nos escribió diciendo: ¿cómo puedo ser parte de Caminando por Fe desde Perú? Digo, ¿desde Perú? Digo, ¿cómo vas a ser parte de Caminando? Porque usted es mi pastor. Digo, yo no soy su pastor. Sí, porque yo me alimento. Digo, no, puede ser que vean las prédicas de YouTube. Yo veo las de Paul Washer y Paul Washer no es mi pastor. Yo veo las de Sugel y Sugel no es mi pastor. Son predicadores y pastores de otras iglesias que ponen sus mensajes en YouTube y yo los veo. Mi pastor tiene nombre y apellido. Sabe cómo me llamo, sabe si estoy enfermo, sabe si he ido a la iglesia. Ese es mi pastor. Y hay gente que quiere eso. Ver un pastor en línea, escribirle, sí, porque yo puedo mandar mi ofrenda. Que no se trata, que lo que te hace miembro no es dejar un sobre. Es el compromiso, es el caminar juntos, es el andar de la mano, es el unos con otros. Digo, cuando estés enfermo, ¿cómo hago para ir a verte? ¿Voy hasta Perú? ¿Conexión Lima? ¿Barcelona-Lima? ¿Un vuelo express? ¿Me va a costar la visita al hospital 1.500 euros? No, búscate una iglesia. Hay pastores que no velan por la iglesia y hay gente que no tiene pastor porque no está afirmado en ninguna iglesia y solo quiere el consejo de vez en cuando están desesperados. Pero eso no es así. Yo por eso cuando viene mucha gente afligida, cuando voy a predicar en algunas conferencias, digo, lo siento, habla con tu pastor. Porque acabas de predicar y ya quieren que les soluciones algo. Digo, ¿quién es tu pastor? No, yo no. Yo en eso no. Yo en eso no. No es mi responsabilidad. Es la de tu pastor. Somos llamados a tener cuidado de la grey. Y finalmente somos llamados a actuar con sabiduría en cada caso. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mira qué interesante. A los indisciplinados, amonestadlos. A los desalentados, animadlos. Y a los débiles, sostenedlos. Y con todos, paciencia. ¿Por qué eso? Porque solo un pastor sabe qué necesita cada uno. Yo el domingo llego y hay un hermano que necesita un tirón de orejas, pero hay otro hermano que necesita un abrazo y decirle: estoy contigo por si necesitas algo.
porque cada hermano está pasando una situación diferente. Alguno está en un momento de rebeldía y necesita ser amonestado. Otros están en un momento de debilidad y necesita ser sostenido. ¿Y quién sabe eso? Solo el pastor. Porque en línea eso no se sabe. En línea eso no se sabe. Por eso los pastores tenemos un gran trabajo que hacer. Porque nuestro texto de antes nos ha dicho que son gente que fue comprada por la sangre de Cristo. Cuando los pastores abandonan una iglesia, dejan a su congregación, maltratan a las ovejas, las sangran a punta de diezmos y pactos y cosas, dudo que sean pastores del Señor. Porque lo que te mantiene con más temor es recordar que no es gente que va a tu iglesia, son gente comprada por la sangre de Cristo. Hay que andarse con ojo, no se puede jugar. Porque mañana viene el buen pastor, el verdadero pastor. Nosotros solo estamos haciendo una labor. Es como si el rey se fuera de viaje y le dijera al mayordomo, cuídame la casa hasta que vuelva. El rey se fue y nos ha puesto a decir, cuídamelos mientras regreso a buscarlos. Y tenemos una responsabilidad muy grande, presentarlos mañana al rey como el rey los quiere, santos, puros. Pero si los maltratamos, el rey dirá, has jugado con mi amada, has jugado con mis redimidos. Vamos a hablar tú y yo. Así que somos llamados a velar, porque un día estaremos como mayordomos ante el príncipe de los pastores. Rendiremos cuentas por nuestra labor y Él es celoso de sus redimidos y no aceptará que hayamos hecho cualquier cosa con ellos. Esto no es nuestra empresa, ni un negocio familiar, es la iglesia de Cristo. Y cuando sabes eso, la vas a pastorear con celo, con amor, con entrega, y la vas a cuidar con honra y con diligencia. Porque Cristo derramó su sangre por cada uno de ellos, incluso por los más difíciles. Porque Cristo no solo compró ovejas dóciles, también compró ovejas que a veces son torpes y tercas, que necesitan un cuidado hasta que maduren. Pero son ovejas del Señor y deben ser cuidadas. Que el Señor dé buenos pastores a su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por recordarnos la importancia del ministerio pastoral y te rogamos, Señor, que levantes y concedas a tu iglesia pastores fieles, obreros dignos, llamados por ti, Señor, ejemplares para la grey, entregados al cuidado de los santos, que lo hagan por sincera voluntad, Señor, con un sincero deseo, y que lo hagan, Señor, con amor y entrega sacrificial, como el príncipe de los pastores también lo hizo. Señor, da pastores a tu iglesia, Señor. Levanta, Señor, obreros para tu mies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.